Capítulo 17. Solomon contempló en sombrío silencio la imagen tridimensional que se desplegaba ante él en el generador de hololitos principal del estrategio. Era irregular, de calidad variable según la sección que se observara. Algunas partes eran apenas más que luces y sombras, insinuaciones de lo que podría haber allí, como la pincelada de una impresionista. Otras partes eran de una nitidez asombrosa. Desafortunadamente para él, el punto focal principal era una de esas secciones. Era una escena impactante. En medio del entorno distintivo y tosco de enormes tanques, una figura sombría y borrosa se abalanzaba hacia adelante con una espada extendida. El brazo apareció enfocado desde el hombro hacia abajo, y la hoja misma parecía tan sólida y realista que prácticamente podía extenderse de la imagen. El objetivo del ataque era igualmente claro, y no cabía duda de su identidad. Solomon se vio a sí mismo en un cuarto de su tamaño, la punta de la espada del asesino atravesando su armadura, sus manos sujetando cada mitad de la lanza pálida después de haber sido partida por la mitad. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Cómo se ha construido? Es una imagen compuesta, construida a partir de al menos 3 fuentes diferentes, respondió el diabólico Secundus por medio de un altavoz. Su cuerpo principal aún se encontraba en Lucretia Mons, por lo que Solomon había solicitado su ayuda de forma remota. Cuando anteriormente le preguntó a la inteligencia abominable por qué no duplicaba su conciencia en múltiples huéspedes para estar en diferentes lugares a la vez, esta emitió lo que interpretó como una risa y explicó que cada copia intentaría erradicar a las demás para ser la única versión verdadera, añadiendo que lo sabía porque eso era lo que ella haría en su lugar. Eso suena a tecnología manipulada de imágenes extraordinariamente avanzada, dijo Solomon. Así es, asintió el Secundus. Yo diría que las partes más nítidas de la imagen provienen de aquí. Una pequeña sección se iluminó. Otras proceden de fuentes menos precisas. Una parece ser la visualización de los sensores externos de un tanque. En cualquier caso, se han combinado con gran ingenio para producir esta reconstrucción visual. ¿Pero son imágenes reales? ¿No falsificaciones ni generadas artificialmente?, preguntó Byron Ebay. El señor de los hijos penitentes se encontraba en el estratagema junto a Kirin Gadraen, Tulava, el gobernador Tomorei y el propio Solomon, y este último habría preferido con creces que Ebay estuviera en otro lugar. En efecto, Lord Ebay, se trata sin duda de un fiel reflejo de los hechos, aunque imperfecto. Así que, ¿la lanza pálida está rota?, preguntó Ebay lentamente. Se enmudeció los labios marcados por las cicatrices, un gesto que podría haberse interpretado como un nerviosismo en alguien que no era un marín espacial. Claro, los hijos penitentes se dejaban llevar por todo tipo de emociones. Aún así, el nerviosismo parecía improbable. Se está preparando, dijo Solomon secamente. Ese era el precio de no haber recuperado el mango adecuado de aquel inquisidor. El mango inicial que había mandado forjar para sujetar las hojas había sido un trabajo apresurado, funcional y no lo suficientemente resistente, pero quizás no con la solidez y la maestría que requería semejante arma. No había tenido otra opción, ya que necesitaba el arma lista para sorprender a sus enemigos y reclamar su título de maestro de la destrucción. Debería haber buscado una solución a largo plazo desde entonces, pero tal trabajo llevaría tiempo y se había acostumbrado a tener la lanza pálida a su disposición como si forma abreviada de dar órdenes. Él sostenía el arma del primarca y por lo tanto daba las órdenes. Ahora se estaba cosechando los frutos de esa decisión. La lanza pálida es una metáfora de la legión, dijo, intentando sacar el mejor partido de la situación. Se puede desmontar en sus componentes y volver a fabricar.
Una cosa es que esté roto, argumentó Bale, con una de sus sonrisas en rastro de humor. Que esté partido en dos es algo completamente distinto. Esa es una preocupación menor por ahora, dijo Solomon, esforzándose por no perder la calma. Lo más urgente es cómo esta imagen, señaló Lolito, ha sido difundida por todo el planeta, por megafonía, incluso por proyectores de video personales. Este tipo de propaganda no es el método habitual de guerra del imperio. Tal vez deberías aparecer en uno de los discursos del gobernador, sugirió Kirin. Podrías asegurar a los ciudadanos de que se trata de mentiras imperiales sin fundamento y que, de hecho, estás ileso. Solomon apretó los dientes. Estaba prácticamente ileso. La hoja del asesino le había rozado el hueso de las costillas, pero nada más. Sin embargo, eso fue después de que la hoja atravesara el mango de la lanza pálida. Si no hubiera bloqueado el golpe, este podría haber penetrado lo suficiente como para alcanzar una zona mucho más vital. Aún así, su biología de marina espacial debería haberle asegurado que necesitaría más de un golpe en el pecho para causarle graves problemas, pero no le gustaba confiar en esas medidas de seguridad extremas. Sin embargo, su orgullo había sido maltratado, y bajo esa superficie latía una creciente inquietud por lo que este revés implicaba para su mando de la Legión Fantasma. «Somos mejores que el Imperio», gruñó. «No les mentiré. Demostraremos nuestra valía derrotando a los invasores». «Sinceramente», dijo Tulava Dane, observando la imagen, «esto es buena señal». Solomon la miró fijamente, intentando controlar su temperamento. ¿De qué manera podría ser esto una buena señal? «El Imperio ha desplegado un asesino», dijo Tulava con un tono que recordaba la sorpresa. No un francotirador cualquiera, no un explorador de la guardia especialmente sigiloso, sino un auténtico asesino. Siempre me pregunté si solo eran un mito. Miró alternativamente a los 3 comandantes de la Legión Alfa que la acompañaban. No los envían tras cualquiera. Servís bajo sus órdenes durante 20 años y jamás oí ni un susurro sobre un asesino en el campo de batalla junto a nosotros. Si el Imperio ha enviado un asesino, es porque se han fijado en ti, te consideran una amenaza. Eso es un halago, en cierto modo, admitió con una sonrisa irónica. «Oh cielos», dijo Duna Tomorei con voz débil. «Quizás deberíamos reconsiderarlo». «¿Reconsiderar qué?», preguntó Solomon, mirándola fijamente. Tomorei se estremeció. Ella, al menos, no se había acostumbrado al terror tras su mano. Pero aunque tragó saliva con nerviosismo y tembló, logró pronunciar sus siguientes palabras. «Reconsiderar nuestra postura. Si te marchas, entonces te matarán aún más rápido», dijo Kirin con firmeza, pero Tomorei no se dejaría disuadir tan fácilmente. «Con todo respeto, mi señor, fui nombrado gobernador para representar los mejores intereses de mi pueblo y... ¿Alguien podría destituir al gobernador? ¿Por favor?», preguntó Solomon, interrumpiéndola sin dificultad. «Se trata de asuntos militares». La miró fijamente. «Le mantendremos informado de los detalles pertinentes». Tomorei no pudo sostenerle la mirada. Se dejó escoltar por 2 milicianos. Solomon apretó los dientes y volvió a mirar el ololito. Este asesino apareció justo cuando estaba a punto de matar a su comandante. Bueno, todavía se dirige hacia nosotros, así que estoy seguro de que tendrás otra oportunidad, dijo Tulava. Hablando de eso, no. Tulava se detuvo, sobresaltada por el tono de su voz. Solomon se volvió hacia ella. Estaba a punto de matar a su comandante y me sacaste de la ecuación, gruñó. Recordó el sobresalto de su vieja a través de la deformidad, encontrándose de nuevo al borde del Shadow Strike y gritarle a Zan que los hiciera descender. Entonces, la nave se sacudió cuando un proyectil de cañón láser impactó en el ala, y Solomon vio el enjambre de cuerpos imperiales dirigiéndose hacia el Stormlord
como insectos conscientes de que su nido había sido vulnerado. Demasiados, incluso para él. Quizás no hubiera tenido tiempo de ejecutar a cualquier superviviente dentro de Stormlord, pero no habría podido escapar. Tuvo que ordenar la retirada de Shadowstrike. Su apoyo aéreo se estaba agotando, y era más prudente replegarse y reservar esas naves para otros fines. Fue prudente, a pesar del fuego que ardía en su interior. La esencia de todo guerrero Astartes, sin importar su origen, el anhelo del combate, porque solo en el combate se cumplía su propósito. «Te salvé», respondió Tulava, con los ojos muy abiertos y una expresión de dolor. «El asesino me pilló desprevenido», reconoció Solomon. Golpeó suavemente el agujero en su arma. Me atacó con todas sus fuerzas, pero no me causó mayores problemas. Lo habría derrotado en un instante. Miró fijamente a Tulava, deseando que comprendiera. Esto era liderazgo. Bale necesitaba verlo al mando y verla asumir la responsabilidad por el fracaso del ataque que él había ordenado. Tulava era un activo valioso, posiblemente más valiosa por sí sola que las diversas tropas que los comandantes habían enviado al asalto. No eran necesarias sanciones extremas. Cualquiera podía cometer un error de juicio. Lo importante era que se aprendiera las lecciones correctas. Tulava frunció el ceño y clavó su bastón mágico en el suelo. Solomon ya había visto ese gesto antes y lo lamentó en silencio, pues sabía lo que se avecinaba. «No voy a disculparme por mantenerte a salvo», espetó Tulava. «Eres el maldito maestro de la mezquita y la fuerza impulsora de toda esta maldita empresa. Tu seguridad es más importante que...» «¡Basta!», tronó Solomon. Habría golpeado el suelo con la culata de la lanza pálida para enfatizar que no era una opción que pudiera considerar en ese momento. «Soy el maestro de la destrucción, y eso significa que mis órdenes deben ser obedecidas. No todas las obedecen excepto tú, y no tú solo las obedeces cuando estás de acuerdo. Estoy liderando la defensa de la pieza central de la nueva alianza, y no puedo hacerlo si ni siquiera puedo controlar dónde estoy porque una hechicera quiere saberlo todo». Hubo un momento de silencio. Solomon jamás le había gritado a Tulava. Le había gritado muchas veces, y ciertamente había discutido y peleado, a veces a gritos debido al ambiente. Pero esto, alzar la voz para ponerla en su sitio, porque no quería entrar en razón, nunca antes había hecho algo así, y por un instante, solo un instante, Solomon vio un destello de ira en los ojos de la hechicera y se preguntó qué tipo de reacción obtendría. Se preguntó si podría desenvainar un arma más rápido de lo que Tulava podía invocar sus poderes, ya fueran psíquicos o arcanos, para descargar su furia sobre él. Se preguntó incluso si podría apretar el gatillo o clavarle la espada. Sería una decisión final, no cabía duda. Tulava era simplemente una humana tras sus poderes, un cuerpo frágil, fácilmente quebradizo. Podía levantar un campo de fuerza cinético o teletransportarse para escapar de los problemas. Pero si era demasiado lenta, un solo disparo de Volter, una sola puñalada en el corazón o en el cuello significaría su fin. Puede que Solomon, quizás, sobreviva a lo que Tulava desate, pero a la inversa no sería así. El momento pasó. La ira de Tulava, antes aguda y peligrosa, se transformó en algo áspero y hosco. Apretó los dientes y lo miró fijamente, con los dedos temblorosos sobre el mango de su bastón, sin reconocer aún la verdad en sus palabras. Abrió la boca para hablar, y Solomon sabía lo que saldría. Quizás, no las palabras exactas, pero sí la idea principal. Tulava había pasado 20 años en el Imperio obedeciendo órdenes de personas que la consideraban poco más que un arma andante, y además desagradable y potencialmente traicionera. Jamás volvería a agachar la cabeza y callar si sentía que alguien la había agraviado. Decía cosas que no debía decirle un comandante, y aunque no había nada que Tulava pudiera decir que Solomon no pudiera oír, no podía decirlas delante de los demás, no cuando Solomon estaba trabajando para afianzar su posición. «Eras despedida», dijo Solomon rápidamente. «Eres un asesor valioso, pero no necesito un asesor que actúe sin consultarme».
Tulava Dane lo miró fijamente un instante más, con una amargura y una decepción más intensas que la hoja de cualquier asesino. Y luego, una oscuridad de tonos púrpuras la envolvió, y cuando se disipó un momento después, había desaparecido. Solomon esperaba que no estuviera lejos, que Tulava se calmara y comprendiera por qué había actuado de esa manera, y que también entendiera que, más allá de las apariencias, estaba furioso porque ella lo había alejado de su presa sin su consentimiento. Ya fuera por su vida o por la de él, o incluso por ambas. ¿Cómo podría esa simple decisión haber cambiado el curso de la guerra? Se volvió hacia los otros comandantes, como si el asunto estuviera zanjado. Esperaba que lo consideraran así. El maestro de la tumba había disciplinado y luego despedido a la hechicera que lo había alejado de su posible triunfo. Quiero un análisis exhaustivo de todas las comunicaciones que salieron de este centro de mando, desde el momento en que te di la orden de movilización contra la canonesa preceptora, hasta el momento en que contactamos con el enemigo, declaró. Descubriré cómo los imperiales supieron de mi ubicación. Señaló un miembro del nuevo mecánico. Tú, encárgate de ello. Tú, añadió señalando a uno de sus analistas humanos. Verifique el trabajo. Solomon, dijo Kirin con cautela. ¿Sospechas de traición? No descarto nada, gruñó Solomon. Su mente había estado dando vueltas desde que escapó de la emboscada del asesino, pero no lograba aferrarse a nada concreto. Las fuerzas imperiales no deberían poder reaccionar con tanta rapidez. Algo anda mal. Tal vez simplemente hayan identificado golpe sombrío con tu habilidad personal, sugirió Byron Neville, de una manera que no era ni mucho menos tan tranquilizadora como parecía creer. Un simple, no descarto nada, espetó Solomon. ¿Cómo se atrevía el otro comandante a hablarle así, como si necesitara que lo tranquilizaran? Como si no hubiera considerado ya la probabilidad de que los archivos del Imperio sobre él fueran más detallados de lo que sospechaban. Eso no significaba que no pudieran haber fuerzas más siniestras en juego, ya fueran infiltrados imperiales, un sabotaje de un subordinado que creyera poder destituirlo y tomar el mando en su lugar. Se dio cuenta de que estaban mirando fijamente a Bale y transformó su mirada en la de un comandante que busca información. Otros informes tenemos. Se están presionando en varios frentes, respondió Bale tras un instante. No dijo nada más, pero miró a Solomon de reojo con una expresión irritante, pero que no se podía contradecir sin parecer paranoico. Era de esperar, dijo Solomon, intentando apartar de su mente la sutil mirada de Bale y retomar el rumbo. Nunca íbamos a controlar el planeta entero, simplemente necesitamos proteger los principales centros de población e infraestructura el tiempo suficiente para que lleguen los refuerzos, momento en el que deberíamos poder derrotar a los imperiales rápidamente. Destruyó la imagen exasperada de casi un asesinato y volvió a activar el hololito táctico. A primera vista, la imagen que mostraba era desalentadora. Una red de manchas rojas que señalaban los puntos de desembarco del Imperio por todo el planeta, con flechas agresivas que indicaban sus avances hacia sus diversos objetivos. Sin embargo, una mirada más detenida revelaba una historia ligeramente diferente. Las conquistas imperiales se producían en territorio que la Legión Alfa había defendido con escaso esfuerzo y donde los invasores chocaban con posiciones clave. Sus avances se habían ralentizado considerablemente. Solomon pulsó un glifo y una avalancha de íconos apareció de repente, detallando campos minados, enfrentamientos de hostigamientos por parte de regimientos de escaramuzas diseñados para retrasar a las columnas enemigas, ataques aéreos selectivos y la identificación y ejecución de comandantes imperiales clave. Quitó la última, irritado por el recordatorio. ¿Cómo va la defensa de las plantas de Karmanan? Estaban a unos 430 kilómetros de distancia, al otro lado de las llanuras donde vagaban los grandes cuernos crepusculares. Una ciudad junto a un lago que la industria imperial había convertido hace mucho tiempo en poco más que lodo ácido. Era un campo de batalla distinto, comandando por el Alfarius de los sin rostro de hoy. Los imperiales están presionando con fuerza, dijo Kirin, refiriéndose a los indicadores.
Han superado la resistencia inicial y sus unidades de vanguardia están avanzando hacia la infraestructura principal. Solomon amplió la perspectiva y evaluó la situación. Había desestimado los planes de los Sin Rostro que le habían parecido innecesariamente complejos, incluso para los estándares de la Legión Alfa. En cambio, estaban empleando una clásica estratagema de finta y ataque, confiando en el fanatismo de los imperiales, convencidos de su propia superioridad y de la indisciplina de los defensores. El Imperio se había lanzado de cabeza a la persecución con la intención de alcanzar y aniquilar a los elementos de la Legión Alfa que creían que se habían desmoronado. De hecho, la vanguardia avanzaba con tal fuerza y rapidez que amenazaba con convertir lo que pretendía ser una retirada desorganizada en una verdadera guerra. Menos mal que los defensores estaban compuestos por unidades ligeras y veloces precisamente por esta razón. Para el Imperio, parecía que se habían enfrentado a un comandante mal preparado y con escasos recursos, incapaz de resistir un avance decisivo. ¿Los superpesados se están quedando atrás?, preguntó Solomon. Podía verlo en la pantalla táctica, pero siempre era mejor confirmarlo para asegurarse de no haber pasado nada por alto. En efecto, confirmó Bale. No pueden seguir el ritmo del resto del ataque, pero aún cuentan con suficiente apoyo cercano. Eso no tiene importancia, dijo Solomon. Los pesados tanques no eran su objetivo. Dudó un instante pensativo. El impacto de su maniobra sería quizás mayor si esperaba un poco más, pero no quería que los tanques superpesados enemigos se acercaran demasiado pronto. Además, tras su propio fracaso, que según se recordaba también era el fracaso de Tulava, quería una victoria, y quería que todos vieran que proveniera de su mando. Contacta con Alfarius, dijo, sin siquiera hacer una mueca ante lo absurdo de las palabras pronunciadas de forma aislada. Deja que los titanes sigan su camino.